Buenos días. Bueno, pues siguiendo con la línea de videotutoriales que se están creando para el curso básico de carta digital, hoy vamos a hacer uno que es referente a cómo importar archivos con extensión CSV, o sea, del origen de una tabla de Excel, y pasarlos a carta digital para leer todos sus campos y crear nuestra propia tabla. Entonces, para empezar, lo primero que debemos hacer es localizar el archivo. Nosotros concretamente lo hemos descargado uno del portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, que se llama Colegios Públicos, y la extensión es CSV. Si lo abrimos, vemos que este archivo, bueno, pues tiene una serie de campos. En las columnas y en las filas pues van metiendo datos. Lo más importante sería conocer campo X y campo Y, de forma que nosotros seamos capaces de reconocer dónde se va a ubicar ese archivo y después los distintos elementos que componen esta tabla. La forma de guardarlo, normalmente cuando nosotros damos a guardar un archivo de Excel, me lo va a guardar en formato XLS o XLSX, en función de la versión que tengamos usando de Excel. Pero en este caso se va a guardar con extensión CSV delimitado por comas, que es el que va a leer carta digital para poder extraer después esas columnas y convertirlos en una tabla de Access. Entonces le damos a guardar, no es necesario que lo guardemos otra vez, entonces cerramos el archivo, lo queremos guardar y este sería el resultado que nos daría nuestra tabla, que la podemos crear nosotros, la podemos descargar con extensión CSV. Siguiente paso, lo que debemos hacer es cambiarle esa extensión de CSV y ponerle una extensión de TXT para que carta digital sea capaz de leerla. Eliminamos esa extensión y le ponemos TXT. Me pregunta que si quiero cambiarla, le digo que sí, que correcto, que la quiero cambiar, y ya me cambia el tipo de archivo. Aquí tenemos que ver dos cosas importantes. Primero, cómo están separados esos documentos, los campos entre sí que hemos visto en esas columnas están separadas por punto y coma. Ese elemento debemos de recordarlo. Luego, el sistema de codificación que usa. En este caso, el sistema de codificación es ANSI. Si desconocemos cuál es el sistema de codificación que usa, por defecto pondremos UTF-8. Si no, le pondremos el que nos indica, que es ANSI. Y después la separación. Si aquí tenemos campos de numéricos separados por punto los miles o punto y coma, pues eso también los consignaremos. Una vez que hemos verificado, cerramos y ya nos venimos a carta digital. En carta digital, archivo, nueva sesión, y en vector, conversor de formatos, cargamos el archivo que nosotros queremos convertir. En este caso sería Colegios Públicos TXT. Abrimos y apreciamos que tenemos aquí un signo de admiración. Bueno, pues pulsamos sobre el signo de admiración y en la configuración del conjunto de datos, en opciones, ya tenemos que poner. Vemos que aquí en vista previa no nos reconoce cada uno de las columnas, sino es un tuto revoluto en el que aparecen todos los campos. Al decirle que el separador que tenía era el de punto y coma, ya sí me reconoce todos los campos, ¿correcto? Codificación del texto en formato ANSI y las coordenadas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones sería: en la columna X estaba la coordenada X y en la columna Y estaba la coordenada Y. Esto viene de esa columna donde refleja las coordenadas, las X o las Y. Campo de orientación, no va a ser necesario consignar ninguno, si queremos podemos ponerlo. Y después el sistema de coordenadas. Como estos sé que son colegios públicos que vienen del portal de datos abiertos de Madrid, pues ya sé que va a ser 30 UTM 30 norte. Coloco el sistema de coordenadas y doy a aceptar. Ya se me ha ido el sistema de admiración, selecciono el archivo y le doy al siguiente. Ahora ya me va a convertir ese archivo TXT de origen CSV a una base de datos. Entonces lo que quiero decirle es que el modo de conversión que va a hacer, pues puedo optar por 3, que sería crear un nuevo conjunto de datos por cada conjunto de entrada. Si tengo varias tablas, juntar todas las tablas en una sola, o bien copiar las tablas de entrada y crear un conjunto ya existente. En principio va a ser crear un conjunto de datos por cada conjunto de entrada, o sea, una tabla, convertirla en una tabla de Access, en una base de datos. Formato sin access, el directorio donde yo quiera guardarlo, para no despistarlo metemos en escritorio también. Y para identificarlo, pues le voy a añadir un sufijo.
Pues entonces, por ejemplo, espacio, conversión. Le doy a finalizar y ya me va a convertir ese archivo colegio público txt en una base de datos. Le doy a salir y entonces cuando yo abra esa base de datos, veis, este que yo tenía antes, colegio público txt, y me lo ha convertido en colegios públicos conversión. Selecciono la base de datos, le doy a abrir, aceptar, y aquí tengo ya todos los puntos que yo he convertido. Si yo, por ejemplo, selecciono uno de ellos y le digo que me incluya, por ejemplo, el nombre, que me incluya el tipo de número, por ejemplo, no sé, esto por un ejemplo para ver qué es lo que es la localidad y la provincia. Esto para que veamos dónde podemos nosotros rescatar los campos que hemos cargado. ¿Vale? Aplicar y aceptar. Cuando yo seleccione cualquiera de esos puntos, en el tooltip me dirá los datos que yo he seleccionado para que me aparezcan. Ha sido uno aleatoriamente, entonces solamente me va a decir estos campos, ¿correcto? Bueno, pues esperemos que el vídeo le haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.